Bueno, oficialmente ya llegamos a 100,000 personas desaparecidas. Es un tema que hemos estado siguiendo aquí en Es la Hora de Opinar. A mí me parece que es una de las situaciones más violentas, más crueles que puede enfrentar una familia, que desaparezca una de sus parientes. Y bueno, 100,000 personas, Javier, ¿cómo ves? En efecto, una tragedia, un número, un hito espeluznante, y creo que es el retrato de múltiples problemas que enfrentamos en México en esa parte del gobierno. De entrada hay un tema de capacidad, o sea, el hecho de que nos ha costado mucho trabajo contar cuántos son, porque ha sido una disputa constante el número, y saber quiénes son. Entonces hay un tema ahí de capacidad de la autoridad, de las autoridades, de saber de qué dimensión y de qué naturaleza es este problema, un tema de capacidad. Pero también es un tema que tiene que ver con cantidad, es decir, es abrumador. Yo creo que casi cualquier autoridad, si mañana importas a las autoridades alemanas o las autoridades suizas y les dicen, a ver, encuentran estos 100,000, son tantos ya a estas alturas que también Sí. se ve abrumada cualquier institución, por más capaz que sea. Y sabemos que no es capaz. Y luego creo que también está el tema de posibles colusiones en ocasiones, de que parte de esos desaparecidos tiene que ver con que esta autoridad, que no es muy capaz, que se ve abrumada, de repente también a veces se ve involucrada en estas desapariciones. Y finalmente, una sociedad que no le parece interesar mucho el tema, Sí. en parte por el perfil de quien desaparece. Ujú. A los partidos, pues son jóvenes que no votan, muchos de ellos, pues entonces, ¿para qué? A la gente de clase media alta en centros urbanos, pues ese es un mundo muy lejano. Un poco esta actitud de se matan entre ellos, algo habrán hecho. En fin, en general, por distintas razones, creo, es un tema al que se le presta poca atención, tristemente, si bien claramente también la sociedad civil organizada y familiares, organizados o no organizados, sí poco a poco, a lo largo de los muchos años que lleva esto, cada vez están más presentes, que bueno, poniendo el tema en la mesa, haciéndonos ver lo dramático y lo importante que es atender este tema. Pero en fin, yo Sí. creo que es algo que Sí. tiene todas estas dimensiones que son muy preocupantes todas. Aquí la verdad hay que reconocer que por lo menos este gobierno lo ha hecho, lo ha tomado como tema, a diferencia de Calderón y de Peña Nieto, pero también la otra cara de la moneda, Héctor, es que en este sexenio de esos 100,000, pues son 31,000 que han desaparecido durante lo que va de este sexenio, ¿no? Me, me gusta mucho, no me gusta, pero creo que da en el clavo Javier cuando dice que la cantidad es tan abrumadora que de alguna manera es paralizante. Y en esto sucede un poco lo mismo con la cantidad aterradora de homicidios. Son tantos que acabamos de alguna manera anestesiándonos frente a la brutalidad y al tamaño del desastre. Y hay una especie como de, creo que han acuñado por ahí un concepto que a mí no me gusta y no sé si lo recuerdo bien, que se llama horrorismo, que es la aversión al horror. Por tanto, saltamos por encima de esas cifras enormes porque no las podemos procesar día con día. A mí me sucede, y a ustedes supongo que también, Sí. cuando veo noticieros en la noche, un homicidio tras otro, una crueldad, una barbaridad tras otra. Hay un momento en que se satura, por una parte. Y por otra parte, esa cantidad no tiene sentido. Es decir, son desaparecidos y son asesinados, pero no tienen contexto, no tienen un rostro humano, salvo algunas cuantas excepciones que son por eso fundamentales. Famosamente decía el siniestro padrecito Stalin, un asesinato es una tragedia, 1,000,000 de muertos es una estadística, Ujú. un desaparecido es una tragedia, 100,000 desaparecidos es una estadística. Una cosa importantísima que habría que hacer es bajar esos casos a historias reales, a rostros reales, a familias reales.
me parece que habría algo que intentar en términos de dar un registro público más preciso de quiénes son, gente por gente, no agrupados. Ahora, lo que para mí es absolutamente intolerable de parte de las autoridades federales, estatales y locales, es que ya que no tienen una preocupación seria ni un presupuesto, eso también es muy importante de lo que dice Javier, la falta de capacidad real, ya que no tienen esto, por lo menos que tengan el pudor y la solidaridad para asociarse con los grupos de buscadores y de buscadoras y en lugar de obstaculizarlas, ayudarlas. Porque lo que vemos una y otra vez es que hacen como que ese asunto de las buscadoras, ese asunto, estoy pensando en las buscadoras de Sonora en particular, pero hay muchos grupos, hay en Veracruz, buscadores de fosas, no reciben ningún apoyo realmente adicional, serio de la autoridad. Es decir, no respaldan, no apoyan el esfuerzo civil que suple la responsabilidad que ellos, la autoridad, no está resolviendo. Esa me parece a mí una cosa imperdonable de las autoridades. Sí. Hacerse como que les importa mucho en general la cifra, pero cuando viene el caso concreto, no aplicar sus recursos, sus poderes, sus capacidades de investigación y, ¿por qué no?, de financiamiento a los grupos de gente que se esté encargando de eso por la más genuina y más profunda de las razones, que es su pérdida. Ustedes recuerdan que el motivo central de una de las grandes tragedias clásicas del mundo helénico es Antígona, porque toda la tragedia consiste en que lo único que piden es que les entreguen los cuerpos para poderlos enterrar. Así es. Es una profundísima, viejísima, antiquísima necesidad humana. Sí. Encontrar al desaparecido, encontrar al muerto para darle, primero para saber, y luego para darle, como decimos en México, cristiana sepultura. Sí. Este gobierno estableció una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, está en la Secretaría de Gobernación, tiene un presupuesto anual de 747 millones de pesos, frente a 100,000 desaparecidos, pues no es nada, ¿no? Mira, en primer lugar, hay de desaparecidos a desaparecidos en todos los gobiernos, en todos los países, y en este gobierno, en este país, hay los 43 por un lado, y los otros pues serían 999,900, ¿cómo serían? Pues 53. 57. Sí, 50, porque son 43. Exacto. Sí, o sea, sí. hay niveles. Sí. Y eso a mí me parece una vergüenza que alguien como Alejandro Encinas lo haya aceptado, porque sí le han echado algo de ganas. Era parte de la agenda política del presidente López Obrador desde la Era clarísimo campaña. Que no le interesaban en lo más mínimo los 100,000 y le interesaban los 43 hasta donde pudiera hacer algo. Ya hemos visto que no ha podido hacer nada. No se ha podido. Vale la pena, yo creo, poner las cifras un poco en contexto, ¿no? Uno, en Chile durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, se estima que fueron como 3,000 desaparecidos. Un país con normalmente 6 veces menos habitantes que nosotros. 90% de estos 100,000 desaparecidos son de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Sí, porque se van hasta el 64, pero en realidad... pero todo viene de acá, de 2007 para acá. Es correcto. Entonces, pues estamos hablando de 15 años. Pronto van a ser los mismos 17 de Pinochet. 6 veces menos población en Chile, serían 18,000. Si quieres, 20 y pico de mil. Estamos en 100,000. Es decir, una enorme proporción mayor al caso icónico de desaparecidos que fue la allá eran desaparecidos políticos. Eran políticos, no son políticos. Acá es una tragedia. Sí, nada más que de los 100,000, de los 90,000 de los últimos 3 sexenios, ¿qué porcentaje te gusta que sean ejecuciones extrajudiciales
por parte de las fuerzas del orden. No, ni idea. No. ¿Te gustan No. 10%? Y 90% fue entre ellos. Hablando de lealtad, la tesis de Calderón. Hablando de la obediencia de las Fuerzas Armadas, no Exacto. deberían de matar. No deberían, pero ¿te gustan 10%? Son 10,000. 10,000 ejecuciones extrajudiciales, si es el 10% de los desaparecidos, que sería una proporción pequeña. Por cierto, otra vez aquí este gobierno ha sido muy enfático en decir que eso se terminó. Pues eso se terminó. De los 31,000 desaparecidos de este gobierno, ¿qué porcentaje son? Que nos digan. Y por último, el tema del match famoso, que es el del presupuesto que mencionaba Javier. Sí. El gobierno, todo gobierno, pero este en particular, tiene por un lado una lista de nombres, personas desaparecidas. Pues ahí están. Y por otro lado, tiene una enorme cantidad de cadáveres no reconocidos. Este match es muy caro porque se hace básicamente por ADN y no es sencillo, hay que hacerlo, hay que buscar a los familiares, hay que hacer los procedimientos, hay gente que hace eso en el mundo, pero en efecto es muy caro. Ahora, Tampoco muy caro, es tan caro ya hoy en día, hay que decirlo. no es ha bajado, como hace 20 años, desde luego. Sí, ha bajado el costo. Pero entonces lo que hay que tomar en cuenta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque es muy caro. Bueno, muy caro comparado con qué, con quién y sobre todo qué prioridad tiene ese match y la identificación, la búsqueda, el encuentro de los desaparecidos, el desenlace, si se quiere. ¿Qué prioridad ocupa en la agenda del gobierno? Pues obviamente una prioridad muy menor, por ejemplo, a la refinería de Dos Bocas. 100%. O al Tren Maya. Sí. O al aeropuerto Felipe Ángeles. O al Transísmico. O al espacio cultural aquí de la Ciudad de México, de Orozco. Pues una prioridad menor. Hijo, es que también desde el punto de vista político muy difícil este tema para cualquier gobierno, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y sí queremos llegar al tema de cómo van las elecciones intermedias en Estados Unidos, quizá uno de los eventos políticos más importantes para el mundo entero, hay que decirlo, de este año. Regresamos.